El anuncio realizado por el presidente Gustavo Petro este lunes de liquidar 7 entidades promotoras de salud EPS causa polémica porque se da luego de que le suspendieran al gobierno el decreto con el que ordenaba el traslado forzoso de usuarios a Nueva EPS y de que la reforma a la salud que lideraba el MinSalud no prosperara en el Congreso. Liquidar EPS en crisis para proteger a sus afiliados no es algo nuevo. Por ejemplo, en el gobierno anterior se acabaron 13 de estas empresas, algunas de ellas con hasta 5 millones de usuarios. Pero la gran pregunta es si la intervenida nueva EPS está en capacidad de soportar la carga que sugiere esta decisión. Escucharemos voces a favor y en contra de la iniciativa. Una de ellas, la senadora Norma Hurtado, insiste en que hay alguien decidido a destruir el sistema de salud. Hoy es miércoles 18 de marzo. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, algunas noticias de las últimas horas. Un informe del Tiempo da cuenta de cómo las ganancias de los grupos ilegales por minería de oro equivalen a 4 emergencias económicas. En el mercado negro, un kilo de oro se puede negociar por 600 millones de pesos, mientras que un kilo de cocaína llega a las redes mayoristas por un poco más de 5 millones de pesos. Por eso se está dando un giro de tuerca en todo el esquema de los ilegales que hacen que la minería criminal del oro amenace incluso el liderazgo, la primacía del narcotráfico como principal fuente de financiación de los grupos armados ilegales en Colombia. Estamos hablando de que al año pueden ser más de 8.400 millones de dólares generados por minería ilegal. Esto significa más de 33 billones de pesos, lo que equivale a 4 veces el costo de la última emergencia económica dictada por el gobierno del presidente Gustavo Petro para atender el desastre que dejó el invierno, la ola invernal de la que, por cierto, nos estamos recuperando apenas cuando ya amenaza una nueva ola de frente frío que vendrá próximamente al país. Pero volviendo al tema del oro, el 85% del oro que se está produciendo en el país es ilegal y estas rentas se están yendo a las arcas de los ilegales, no se quedan en el país, lo que además termina alimentando la ola de violencia protagonizada por estos grupos armados, como lo hemos visto que se ha incrementado en los últimos meses. Luego de que el presidente Gustavo Petro en su Consejo de Ministros del pasado lunes denunciara que en territorio colombiano había estallado una bomba de militares ecuatorianos contra grupos armados en territorio colombiano, diferentes organismos se desplazaron hasta la zona, especialmente Ejército Colombiano. El Ministerio de Defensa realizó la inspección técnica y está intentando determinar los orígenes del artefacto del cual ya se conocen las fotografías. Este objeto no habría estallado, pero sí se descubrió que puede ser un artefacto abandonado en la zona tiempo atrás. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, negó radicalmente cualquier posibilidad de que el ejército ecuatoriano hubiese lanzado algún tipo de artefacto y afirmó que el acecho a grupos armados al margen de la ley en la zona es realizado en territorio ecuatoriano. Pero entrando a detalles iniciales sobre lo que ha arrojado este acercamiento, es un artefacto que pesa 250 kilos y está ubicado a 200 metros en territorio colombiano, a 200 metros de la frontera con Ecuador. Correspondería a material de uso militar en territorio colombiano. Sin embargo, no se trataría de una acción dirigida contra Colombia. La hipótesis que manejan las autoridades indican es que este dispositivo habría sido empleado en una operación desarrollada en el lado ecuatoriano de la frontera y que por condiciones del lanzamiento terminó impactando en la zona del lado colombiano. Como se puede ver en las imágenes,
este objeto de 250 kilos. Se nota que ha tenido un impacto contra la tierra, pero no necesariamente una explosión. La indicación que ha dado el ministro de Defensa es que le pide a la comunidad que se alejen a por lo menos 500 metros de donde se encuentra este artefacto porque puede estallar. Toda esta tensión se produce con Ecuador justo en el momento en el que los dos países y los dos mandatarios han iniciado una carrera arancelaria en la que en medio de esa tensión cada país ha puesto aranceles a uno u otro de productos que se negocian en la frontera y entre los dos países, lo que ha afectado al final a la comunidad en la zona. Las 7 EPS que se liquidarían tras la orden del presidente Gustavo Petro a las carteras del ministro de Hacienda y del Ministerio de Salud son Famisanar, que tiene 2,9 millones de afiliados, Cosalud, que tiene 3,2 millones de afiliados, Asmed Salud, 1,8 millones de afiliados, Sanar 1,7 millones, Savia Salud 1,6 millones, Servicio Occidental de Salud 750.000 afiliados y Capresoca 170.000 afiliados. Según el presidente Gustavo Petro, estas 7 EPS que suman más de 12 millones de colombianos, 12.120.000 colombianos para ser más precisos, están en quiebra y según el presidente no hay una opción diferente a liquidarlas. Esto ocurre unas semanas después de que el Tribunal Superior de Antioquia determinara que el decreto que había emitido el gobierno previamente para trasladar a un número significativo de afiliados de EPS a nueva EPS principalmente y a EPS imperantes en las regiones, pues fuera derogado, fuera tumbado. Y en ese sentido, el presidente dice, ya no tengo más opción, no tenemos otra forma distinta y como no pasó la reforma a la salud por la Comisión Séptima, no la superó la Comisión Séptima del Senado, pues no hay más alternativas. Esto genera un debate gigante que diferentes frentes del sector salud han dicho esto puede generar una crisis de dimensiones no calculadas. ¿Qué podría pasar con todo el sistema? Voces muy críticas como la del exministro de Salud y también exministro de Educación del mismo gobierno Petro, el señor Alejandro Gaviria, dijo lo siguiente a través de sus redes sociales. Advertimos que la música de fondo viene con el video que publicó el exministro Gaviria. 5 puntos que todos deberíamos saber sobre el anuncio del presidente Petro de liquidar las EPS quebradas. Primero, si el anuncio fuera serio, el presidente tendría que empezar por la nueva EPS que el gobierno intervino y ha mal manejado. Pero no, ahora pretende estatizarla nuevamente, crear un nuevo seguro social y trasladarle millones de pacientes. Esto sin duda agravaría los problemas de atención y de entrega de medicamentos. Segundo, no existe un plan de contingencia, ni siquiera una planeación mínima, ni siquiera hay una hojita que diga o defina cuáles son las EPS quebradas. Esto parece más una venganza ideológica que una búsqueda de soluciones a los problemas del sistema de salud. Tercero, esto es una reforma a la salud por la puerta de atrás. El presidente pretende a última hora sacar por decreto, vía decreto, lo que el Congreso negó. El presidente está planteando en última instancia un gran prevaricato. Cuarto y más preocupante en esta coyuntura de crisis, el solo anuncio, aun si no se lleva a cabo prontamente, traerá incertidumbre, caos y problemas de atención al sistema de salud. Quinto, todo esto demuestra no solo la ignorancia del presidente Petro sobre el funcionamiento del sistema de salud, sobre sus límites legales, sino también un desprecio por los pacientes de Colombia. El gobierno está jugando con la vida de la gente. Escuchemos ahora otro punto de vista, el de Luis Carlos Leal, quien fue superintendente de salud del gobierno Petro y quien, además de haber sido candidato en las recientes elecciones del 8 de marzo, también es responsable a través, y lo reconoció en su momento el presidente Gustavo Petro en una locución, de estar allí en el momento en el que se decidieron
los interventores del sistema de salud de las EPS que son intervenidas y que es otro de los centros de polémica. Esto dice Luis Carlos Leal. Por cierto, los efectos de sonido también son originales de su video. Cuando el presidente Duque en campaña decía esto: que quede absolutamente claro, vamos a poner en cintura a las EPS, sacaremos las malas y se quedarán las buenas. Y bueno, cuando terminó su gobierno, terminó liquidando 13 EPS. En esos momentos mucha gente le aplaudía que liquidara las EPS, que las desapareciera por malas, por las deudas que tenían al interior del sistema. Y esa misma gente es la que hoy critica al presidente Petro por tomar esa misma decisión. Yo fui uno de los que critiqué al presidente Duque por la liquidación porque no estoy de acuerdo con este mecanismo. Me parece que no solucionan absolutamente nada la situación y que al contrario favorece a que los dueños de estos negocios de la salud, que saben cómo manejarlos y que han hecho además ellos mismos las liquidaciones, terminen por robárselo absolutamente todo. Sigo siendo coherente y estoy en desacuerdo completo con que la liquidación sea la solución para el problema que tenemos al interior de un sistema de salud que está fracasado. El problema se tiene que solucionar de raíz y por eso también lamentablemente entiendo por qué se toma esta decisión, porque el gobierno lo ha intentado de distintas maneras. Intentó una reforma a la salud que ha sido fallida porque el Congreso de la República jamás entendió que la salud era un derecho fundamental y jamás quiso dar el debate y puso por encima los negocios antes que la salud de las personas en el territorio nacional. Además, cuando se intentaron sacar decretos para organizar el sistema de salud, las Cortes siempre los frenaron. Decretos donde se obligaba a las EPS a que destinaran más recursos para prevención y promoción en salud, algo que es fundamental, se opuso a la Corte. Decreto como el de la reorganización territorial del sistema de salud para hacer mucho más costo efectivo y más fácil la atención de las personas al interior de cada departamento, también lo frenaron las altas Cortes. Es pues así la propuesta de Leal que se tome una vía distinta. De hecho, a continuación, lo que propone. Entonces, cuando se trata de distintas formas, de distintas maneras y lamentablemente no se encuentra ninguna respuesta o solución y el problema cada vez es más y más grande porque es estructural del sistema y el sistema no ha querido transformarse porque no lo han dejado, pues entiendo que se tomen decisiones desesperadas. Sin embargo, invitaría a los actores responsables en estos momentos de tomar esta decisión a que se analicen otras vías que pueden existir, como existen en la superfinanciera y que lamentablemente no han sido desarrolladas por la Supersalud, como lo propusimos en nuestro momento cuando estuvimos en la Superintendencia Nacional de Salud, que se saque un decreto reglamentando o bien sea la absorción, la fusión, la expropiación de algunas EPS para que se pueda mantener la figura, para que se pueda mantener la afiliación de las personas, para que se mantenga además la responsabilidad sobre las deudas que se han generado al interior del sistema y pueda haber verdaderamente responsables en el camino de encontrar, ojalá, un próximo Congreso de la República que decida ser frentero, que decida ser honesto y que decida ser transparente con la salud de los colombianos. Le consultamos a la senadora Norma Hurtado, quien además de ser senadora, pues es una conocedora importante del sector saludes. Tiene especializaciones en Derecho Administrativo y Administración en Salud y Gobierno Municipal, además de una maestría en Políticas Públicas de la Universidad del Valle. Pero además su rol es fundamental en el tema salud, pues ella es una de las promotoras de una reforma alternativa a la salud desde su comisión séptima del Senado, en donde precisamente se frenó la reforma a la salud propuesta por el gobierno Petro. Fue precisamente la senadora Hurtado una de las voces que más alertaron acerca de la viabilidad financiera del proyecto de la reforma a la salud presentada por el gobierno. Bienvenida, senadora Hurtado, y quiero preguntarle de entrada qué opina usted de esta decisión del gobierno. Hola, muy buenas noches. Carlos, quiero contarte que a mí el pronunciamiento del presidente no me tomó por sorpresa. Llevamos 3 años viendo el deterioro paulatino, sistemático del sistema de salud. Y cuando te hablo de esa intención marcada de transformar el sistema, cueste lo que cueste, ha generado una serie de actuaciones por parte del gobierno nacional en cabeza de 2 entes, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud. La Superintendencia de Salud saca un concurso para escoger nuevos posibles interventores de las EPS intervenidas, valga la redundancia. Se escogen estos interventores sin la experticia, sin las competencias en su gran mayoría. Y adicionalmente los nombra
Esos interventores han rotado entre las EPS y han habido un total de 34 rotaciones. Pero por el otro lado, el ministerio, a través del doctor Jaramillo, toma decisiones muy fuertes, muy agresivas hacia el sistema. Una de ellas, suspende pagos de algo que nosotros conocemos como presupuestos máximos, que no son otra cosa que los recursos que van orientados a salvaguardar la vida y a garantizar la prestación de los servicios de las pacientes con enfermedades huérfanas, de nuevas tecnologías y de algunos servicios de salud. Eso empieza a asfixiar el sistema, pero adicionalmente toma otra decisión y es materializar la promoción y prevención de la salud, el plan de llevar los equipos básicos a la Colombia profunda, y lo hace tomando recursos del aseguramiento, recursos que son exclusivos de la prestación del servicio. Él argumenta que los equipos básicos también son prestación del servicio, pero nunca, Carlos, compensa la otra, el hueco que dejó en aseguramiento. No sé si me hice entender. Tú tienes 100 pesos, decides que vas a hacerte un diseño de sonrisa, o mejor, que vas a hacerte un tratamiento dental como modelo, como algo preventivo, pero desfinancias otros gastos que tienes en tu día a día, en tu hogar o en los gastos propios de tu vida. Entonces, eso fue ocasionando un deterioro sistemático, paulatino, y por eso la sorpresa, o lo que para unos fue una sorpresa y se ha generado tanta escándalo en el día de hoy, yo lo veía venir. Creo que pudo haber tenido un camino más corto, creo que pudo haber liquidado a tiempo, creo que no debió haber deteriorado el sistema de esta manera, y adicionalmente creo que fueron irresponsables al nombrar gente que no tenía el conocimiento ni la experticia para manejar los temas de salud. De acuerdo, eso se resumiría en que no son EPS quebradas, sino EPS que fueron quebradas por este mecanismo. Podría decirse, sí, claro, eso lo dirán las autoridades, el tiempo será el mejor amigo de todas estas decisiones tomadas. La Procuraduría va a jugar un papel muy importante, la propia Fiscalía va a tener un papel muy importante en todas estas series de investigaciones, y adicionalmente la Contraloría tiene que ser contundente frente al detrimento de un sistema, Carlos, que no era perfecto. Carlos, el sistema no era perfecto. El sistema tenía debilidades que debieron haber sido ajustadas, más no destruir el sistema. El presidente insiste en que no había otra salida, es decir, que este era el último escenario. Nunca lo intentaron. ¿Había más escenarios? Nunca lo intentaron, Carlos, porque el único propósito era estatizar. El único propósito era acabar con el aseguramiento. El único propósito era eliminar a las EPS. El único propósito es implementar el modelo preventivo y predictivo, cueste lo que cueste. Y lo que ha costado esa imposición es la vida de los colombianos. Lo hemos explicado en los controles políticos, lo hemos sustentado en la Comisión Séptima, pero pues el diálogo estuvo ausente, la concertación estuvo ausente, la posibilidad de tener un proyecto alternativo estuvo ausente, y toda esta imposición y toda esta, yo lo llamaría agresión, simplemente se tradujo en que la Comisión Séptima y algunos congresistas se tuvieran que radicalizar, porque esa posibilidad no existió. El presidente en unas de sus comunicaciones a través de Twitter habla de la nueva EPS como nueva EPS pública. Me llama la atención esa idea por el hecho de que se trataba de una EPS intervenida. De repente se habla de una EPS pública y una EPS que es probablemente de todas las de la mayor crisis, la cual no se va a liquidar, sabiendo que había señales de alerta. ¿Qué piensa usted sobre ese tema de la nueva EPS? La EPS sigue siendo mixta, la EPS sigue teniendo participación pública y privada. Lo que pasa es que, Carlos, la gente no conoce el intrínculo de lo que hubo detrás de todo esto,
pero recuerda que bajo presiones marcadas de posibles intervenciones a las cajas de compensación a través de la superintendencia, que tiene a cargo las cajas de compensación, esas presiones llevaron a que se les entregara el punto que hacía falta para que el gobierno fuera el mayor accionario de la nueva EPS. Entonces, la nueva EPS sigue siendo mixta, pero tiene el mayor nivel accionario hoy en cabeza del gobierno a través de la entrega que hicieron las cajas de compensación del punto que marcaba la diferencia. Por eso es que él se siente tan seguro de que es una entidad pública, es una entidad mixta con un mayor porcentaje accionario del gobierno nacional y del sector pues público. En ese sentido, ¿tendrá Nueva EPS la capacidad? No tenemos las cifras, no hay informes. ¿Tiene la capacidad Nueva EPS de verdad de asumir la carga que se vendrá de ese gran porcentaje de los 12 millones de colombianos que tendrían que ser trasladados de una u otra forma? Sí, sabes que a mí me encantaría hacerle esa pregunta al superintendente actual de salud, que estuvo de interventor. Me encantaría. Pues mira, Carlos, una EPS que hoy no entrega medicamentos, una EPS que no da tratamientos, no da autorizaciones, no genera referencia y contrarreferencia, una EPS que lleva 3 años sin entregar ni a su junta directiva, ni al Congreso de la República, ni a los órganos de control, entregar estados financieros, una EPS que todos los días le cierran servicios por ausencia de pagos en todos los territorios, pues yo no creo que tenga la capacidad. Te quiero contar que Norma Hurtado, la senadora, está en Cosalud. Yo hacía parte de los afiliados a Comeva. Tú sabes que Comeva fue liquidada. En el traslado de pacientes yo quedé en Copsalud. Y te quiero decir, a mí me van a pasar para la nueva EPS y yo hago valer mi derecho de poder escoger dónde quiero estar, dónde quiero que me brinden el servicio de salud. El presidente insiste en que eso no es lo importante. El derecho a poder elegir no es tan necesario como dice el presidente, pues el hecho de que haya un sistema de atención específico y que incluso habla de tener dobles diagnósticos, un acceso que por supuesto cualquier paciente hoy dice, bueno, yo quiero un doble diagnóstico, ¿no? Que un poder contrastar. ¿Eso es posible en el modelo que está planteando el presidente? Carlos, y sabe que yo quisiera saber quién asesora al presidente, quién le entrega a él esas frases, quién hace parte de ese equipo primario que rodea al presidente en materia de salud y le permite hablar de los componentes del sistema de salud, de los indicadores del sistema de salud, de los conceptos del sistema de salud, porque como usted lo ha visto, este es un concepto que, al igual que muchos otros, estará totalmente desvirtuado. Claro que tenemos la libre elección, claro que es uno de los puntos fundamentales en la reforma a la salud. Ya no se habla de afiliación, sino que se habla de adscripción en la reforma presentada por el gobierno nacional. Y es ahí donde los conocedores de la materia y los académicos empiezan a decir cuál es la diferencia entre afiliar y adscribirse, cuál es la diferencia que tenemos entre el aseguramiento individual y el aseguramiento social y colectivo. Es ahí donde viene la gran discusión y esos son los 2 primeros artículos de la reforma del gobierno del presidente Gustavo Petro. Entonces yo de verdad a veces me pregunto y lástima que no todos los colombianos entiendan de esta terminología, Carlos, para uno decirle, claro que tenemos el derecho a escoger nuestro prestador, claro que sí, claro que sí. Yo tengo el derecho porque la ley no ha cambiado, la ley está intacta y adicionalmente, Carlos, han pretendido cambiarla a través de decretos y si no es el Consejo de Estado, son los tribunales que han venido suspendiendo esos decretos que atropellan y que pasan por encima del Congreso de la República. Y finalmente, senadora, pues bueno, la discusión de fondo viene siendo la plata que se ha perdido. El presidente insiste en
que poner el foco en eso, que es una plata que se perdió. El candidato Iván Cepeda y senador dijo en una declaración este mismo martes que él respalda la decisión del presidente porque esto ha sido un robo continuado. Y digamos, en el fondo, sí, si uno lleva a hacer el balance desde la aplicación de la ley 100, sí, se ha perdido mucho dinero. Entonces le pregunto, ante eso, ante la pérdida en sí misma de dinero, que es como donde está puesto el foco del problema de la salud, pues, ¿qué hacer? Es decir, usted decía que no es un sistema perfecto. ¿Qué hacer entonces? Bueno, pues lo primero que nosotros tenemos que tener todos, es voluntad política de buscar una solución. Yo al ministro Jaramillo le diría que tiene que tener humildad, de sentarse a dialogar, de gritar menos, de imponer menos y de sentarse a dialogar. La soberbia nunca ha sido buena consejera de nadie y él es un hombre soberbio y por eso su ley no ha sido recibida en el Congreso de la República, porque él no escucha, porque él no dialoga, porque él no concerta, porque él no tiene la posibilidad de entender que nosotros los congresistas podemos tener diferencias y que necesitamos que nos sean aclaradas. Entonces yo diría que el paso más importante ahora no es sacar apresurados conceptos y decisiones que lo único que generan es incertidumbre en la población colombiana, dolor en la población colombiana. Carlos, no existe un solo colombiano que no conozca la historia de alguien que ha fallecido por falta de medicamentos, que hoy no tiene tratamiento de cáncer, que la diálisis es a ruego porque no ha podido que la EPS pague el tratamiento o la oportunidad de un medicamento. Esa ya es el pan de cada día en las conversaciones familiares, en las conversaciones de las oficinas, y eso no lo quieren entender. Adicionalmente, tampoco quieren aceptar, Carlos, que la figura del gasto de bolsillo volvió a estar en la agenda de los colombianos. Los colombianos le estamos comprando los medicamentos a nuestros papás, le estamos comprando el medicamento a nuestro hijo, un medicamento que anteriormente era entregado por la EPS. Entonces, el no querer aceptar todo este gran traumatismo, el no decirle a los colombianos, oiga, yo tomé plata del aseguramiento suyo, que es su aseguramiento individual, y me la llevé para hacer unos equipos básicos en la Colombia profunda, y me los llevé para comprar unas ambulancias, y me los llevé también para comprar unos equipos para los hospitales, y vaya a entregarlos ahora en época de campaña. Entonces, cuando usted no acepta, Carlos, una serie de decisiones improvisadas, de decisiones politiqueras, usted no va a poder ofrecerle una salida a los colombianos. Se necesita humildad, se necesita capacidad de concertación y se necesita aceptar que se cometieron errores y que destruyeron un sistema. Ahora, tenemos que reconstruirlo, tenemos que buscar un mecanismo que proponga un articulado donde todos coincidamos y saquemos este proceso adelante. Aceptar que hay deudas que se deben pagar, no las que dice el presidente que se han robado, no. Estoy hablando de las deudas del corriente desde el año 2023, 24, 25 y lo corrido del 26, que por instrucción, no sé de quién, Carlos, porque no puedo decirte de quién fue la instrucción, dejaron de pagar a la red prestadora de servicios de salud. Alguien empieza a postular cuentas y no postula la totalidad. Alguien decidió glosar el 90% de la prestación del servicio. Alguien decidió pagarle a unos hospitales y a otros no. Alguien decidió pagarle a una red privada, y lo digo entre comillas, Carlos, pero no a los hospitales públicos. Alguien decidió pagar el 45, el 50% de la prestación del servicio, pero la ley dice que debe ser el 80%. Y ese alguien es una mano poderosa, es una mano fantasma que nadie identifica, que nadie conoce, pero que en la calle están en crisis los colombianos, los pacientes y las personas que tienen enfermedades crónicas de alto costo y catastróficas. Eso es lo que incomoda, Carlos, que existamos unas personas que entendemos lo que está pasando y que somos capaces de estar en un podcast con Carlos Solano a esta hora
tratando de explicárselo a la gente. Ojalá encuentres a ese alguien que ha dado las órdenes de destruir el sistema de salud. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.